que nosotros somos para Él y también lo que debemos hacer en obediencia hacia Él. Vamos a orar para dar introducción al tema de esta noche, poniendo este tiempo en las manos de nuestro Señor y también agradecidas también por participar de esta reunión. Amado Dios y Padre Celestial, cuán agradecidas estamos con usted por el privilegio que nos da de escuchar tu palabra y a mí de poder exponerla con mucho temor y temblor. Señor, tú lo sabes, porque es tu palabra y ayúdanos a poder comprenderla también, a ponerla en práctica. Ayúdanos a recordar que tú eres nuestro Dios, nuestro hacedor, nuestro sustentador también. Y gracias por que te tenemos a ti y que esta noche nos podamos gozar, podamos disfrutar de lo que es el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser unas mejores hijas para ti y también poder demostrar ese amor hacia los demás. Oramos, Señor, agradecidos por todo. Amén. Bien, el tema, siguiendo con el fruto del Espíritu Santo, hoy me corresponde hablar sobre la mansedumbre. Y como ya esto leímos al inicio en Mateo 11:29, vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos allí cuando estamos cargadas, cuando estamos cansadas, ¿verdad? El Señor nos dice que debemos poner o dejar todas nuestras cargas sobre Él. También nos dice que en este tiempo podemos mencionar lo que lleva la palabra mansedumbre y poder bajo control o poder de Dios en mí bajo su control. En lo que respecta, ¿verdad?, a lo que es el fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, ¿cómo la ve el mundo? ¿Cómo la percibe? ¿Cómo la entiende? O cómo la ve en cada uno de nosotros. Para el mundo, una persona humilde o mansa dice que es débil de carácter. Nosotras, las mujeres, estamos caracterizadas porque somos de ese carácter débil. Pero muchas veces, de repente, no actuamos de esa forma. Dice que somos frágiles, que muchas veces no tienen opinión, no tenemos opinión. No se ama a sí misma y en este caso sería que no tiene o tiene baja autoestima. Dice que es sin gracia, que no tiene cerebro, que es indolente, que es una persona miserable, que es una persona sufrida, porque dice que muchas veces nosotros lo manifestamos con nuestro rostro. Nuestras actitudes también, somos arrogantes ante cualquier situación que se nos presenta, aburrida, también callada o muy bocona, responde a todo, orgullosa. Muchas veces no comprendemos o no llevamos a la magnitud de lo que es ser orgullosa, rebelde, también cobarde, pasiva, iracunda, sin mansedumbre. O también se puede mencionar que es una persona de buena educación y que por lo tanto, como tiene buena educación, no responde a esa
o no acciona en el momento en que se dé una situación. Entonces tenemos, o puedo mencionar las razones opuestas a lo que ya he mencionado, las razones por las que debo ser mansa y bendiciones que recibo según las promesas que tiene el Señor para nosotros en la palabra de Dios. Tengo poder bajo control, digo sí al Señor, digo sí al Señor siempre, cualquiera que sea mi situación. Y en este caso, podemos mencionar que soy sumisa, tengo fortaleza y compasión. ¿Cuántas veces estamos viviendo un tiempo donde nosotros mostramos compasión al ver tantas situaciones que de repente no esperamos? Se me viene a mi mente en esta muestra de compasión lo que estamos viviendo ahora. Todos queremos, ¿verdad?, poder colaborar, podemos enfrentar una situación en conjunto. Debemos ser valientes, tenemos confianza, somos amables, tenemos audacia, coraje. También confronta el error y muchas otras vamos a ir allí mencionándolas. Y en este caso podemos hablar de la compasión. Recuerdo un niño que traje aquí a la casa hace varios años, y él era un estudiante, pues que él tiene, no sé, porque he perdido esa comunicación con los papás y con todo, porque ya pues no estoy en ese lugar. Pero en este caso traje a este niño porque él tiene un problema en la piel que se llama síndrome de Kindle. Y claro que antes de traerlo a la casa yo tenía que preparar a mis hijos y a mi esposo y todo para poder recibirlo. Entonces, este es un problema en la piel que se le forma unas ampollas, luego vienen unas llagas, luego para eso, bueno, delicado que él tiene en su piel, o Dios quiera que ya lo haya pasado, pero según, bueno, los médicos, él no iba a mejorar. Entonces, a lo que vengo es que estaba aquí en la casa y tenía que llevarlo al médico y luego regresarlo el siguiente día a su casa. Entonces, yo lo mandé a que se bañara y todo. Y cuando ese niño sale del baño, pues yo así bien, ¿cómo le digo? Bien sorprendida, porque en la escuela yo lo veía pues solamente su brazo, su cara. Entonces cuando al tenerlo acá y ver pues que él estaba, su cuerpo como lo tenía, entonces en ese momento sentí que debía orar. Al ponerle esas cremas, pues que el médico, la dermatóloga lo había indicado, entonces yo oré y sentí tanta cosa al ver ese niño que era muy diferente a verlo en la escuela. Entonces eso me trae a mí que en ese momento también tenía que sacar fuerzas de donde yo no tenía, primero porque tenía que demostrarle a él esa confianza también y la seguridad de que él estaba en un lugar extraño y que yo pues lo estaba viendo, y yo oré al Señor para que, si era su santa voluntad, él pudiera ser sano. Y al
Y al estudiar la mansedumbre, yo digo, gracias Señor, porque tú nos has dado ese sentir. Y yo sé que muchas de ustedes también en algún momento lo tienen, porque nos podemos compadecer al ver y vemos todo allá a la distancia. Pero cuando lo tenemos presente, cuando tenemos que llevarlo a la acción, ese también es otro punto. ¿Cómo pude percibir a este niño y encariñarme prácticamente con él? Porque no fue una sola vez que lo traje a la casa. Y ver cómo una vez tuve que enfrentar prácticamente a sus papás, porque yo les decía, ¿cómo ustedes han podido permitir tanto tiempo que el niño sufra? Pero las circunstancias también de la familia, pues, lo lleva a uno también a reflexionar que no todos tienen esas posibilidades o todo al alcance. También dice que debemos tener esa actitud de humildad hacia los demás, gentileza. Otro caso, aquí, la persona mansa y humilde dice que soporta un daño permanente. Y este daño permanente puede ser muchas situaciones en nuestra vida. Muchas cosas que nosotros no los esperamos, pero debemos enfrentarlo. Y una persona humilde y mansa lo va a recibir, porque así como dice, sí Señor, esto yo lo voy a recibir, esto yo lo voy a soportar, esto yo lo voy a llevar. Y también recuerdo en este caso, cuando tuve que traer a otra estudiante. Gracias a Dios en ese tiempo yo tenía el carro. Y llegan a la escuela y ellos van rápido, ¿quién puede traer la niña? Entonces esa niña no habló, no se quejó, no dijo nada, venía con su tía. Y esa tía solamente me dice a mí, pues obviamente que cuando uno llega al hospital, uno debe decir qué es lo que ha ocurrido. Estaba como inmóvil, paralizada, y yo le preguntaba, ¿pero qué es lo que tiene la niña? Y ella dice, ella se fue al monte, se cayó y un tronco se le incrustó en su vulva. Entonces, en todo lo que yo manejaba, yo me preguntaba cómo era. Entonces, en ese caso, otra compañera también me acompañó para poderla llevar al hospital. Y esa niña, la acostamos en la parte de atrás, su tía como pudo también, veníamos todo ahí. Pero cuando nosotros vamos al hospital, que ya entramos, nosotros, las enfermeras y todo, cuando la llevaron, solamente dijeron, ¿cómo alguien pudo hacerle un daño así? Y nos dijeron inmediatamente, salgan. Y ya tuvimos que esperar y pues nadie más dijo nada, solamente esas fueron las expresiones de esa enfermera. Entonces yo decía también, ¿cómo una persona puede hacer un daño? Porque ustedes se podrán imaginar, ¿verdad? Lo que esa niña pudo haber sufrido. Y cómo soportar en todo el trayecto del carro, del movimiento del carro, porque esa era una carretera mala y todo. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede tener ese tronco ahí?
pero en realidad eso no era lo que pasaba con la niña. Y decimos, ¿cómo puede uno soportar un daño? Pues solamente porque el Señor nos puede ayudar. De ahí yo no supe más de la niña, no supimos nada, solo que yo le preguntaba a la tía porque era con quien yo tenía comunicación y pues ella obviamente me iba a cortar. Pero ¿hasta qué punto nosotros soportamos como seres humanos un daño personalmente, a nuestras familias, la familia extendida? Porque en este caso, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo, por medio de la humildad que nosotros podemos tener, nosotros podemos soportar las pruebas. También tiene un espíritu de gracia, a una autoridad misma y precisa. Y con todo esto que les he contado, también tenemos bendiciones, y esa bendición es la que el Señor nos ha dado de tener herencia, la tierra prometida, esa eternidad. Dice que nosotros también somos, cuando somos mansa y humilde, somos firmes, ese carácter que ya había mencionado antes, pero es un carácter firme y también es tierno para poder enfrentar, ¿verdad? Para poder sobrellevar las cosas. También dice que es un ungüento a la herida. Nosotros somos realmente un ungüento a esa persona cuando viene a nosotros en busca de una ayuda, en busca de un consejo. A veces no quieren nomás que tú los escuches. Yo no sé cuántas personas usted ha podido manejar o ha podido atender, o por lo menos uno dice, pero es que yo no tenía palabras para decir algo. ¿Cómo yo podía animar en una situación que de repente vienen y sienten esa confianza de decírtelo? Y entonces tú muestras, como hija de Dios, tú muestras ese ungüento a la herida. Y es algo maravilloso porque yo decía, Señor, yo no sé cuántas veces yo he podido ayudar a otras personas y ni siquiera me había dado cuenta. Ni siquiera me había dado cuenta, pero el Señor pone a estas personas allí también. Lo más también que he podido tener es a ese ungüento a la herida, porque en realidad es una herida que tú no sabes cómo aliviar en el momento. Voy a contarles también de la separación de mi hermana con su esposo. Entonces nosotros pudimos, como familia, poder estar allí con ella. Y en este caso, como familia te duele porque te están hiriendo a la persona que tú amas. Y tú estás en una confrontación que sientes enojo y sientes tristeza a la vez, porque es una situación difícil, pero también nosotros pudimos recibir a nuestra hermana, a sus hijos, porque tiene 2 hijos, ya son adultos, pero eso no borra esa herida, que tenga la edad que tenga, el dolor pienso que es igual. Pero ya les digo, es difícil, pero Dios en su bendita gracia es el que te permite a ti también actuar de una forma que tú a veces, como no esperas estas situaciones, entonces tú estás allí
tú estás allí para de esa bendición que el Señor te ha dado, que te ha prometido, entonces tú la puedes dar a los demás. Entonces, siguiendo, aquí eran palabras de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros decimos en este momento, Señor, dame, yo quiero, yo espero de ti, esto y el otro. Pero cuando decimos también, Señor, que se haga tu voluntad, pero estamos realmente dispuestas en este caso a recibir, a aceptar la voluntad del Señor y a actuar según su voluntad. El Señor Jesús lo hizo. Señor, cuando Él iba a la cruz, ¿verdad? En esa agonía, en esa angustia, cuando nosotros vemos sufrir tanto sufrimiento, tanta tristeza, tanta maldad demostrada hacia nuestro semejante, no es nada comparado con lo que el Señor hizo por nosotros. Pero Él dice que Señor, que se haga tu voluntad. Cristo con este pasaje, cuando Él dice, pasa de mí esta copa. Y Él hoy nos exhorta y decimos, sí, Señor. Porque esa debe ser, dice, nuestra frase en nuestra boca cada día. La circunstancia. Sí, Señor, acepto mi enfermedad. Eh, Perdone, hermana. La tecnología es así. Las que tenemos hijos adolescentes o quizás ya pasaron esa etapa, pues pueden hablar mejor que mi persona. Y no hablamos de una rebeldía que nos tiran las cosas que no, sino que es ese proceso de desarrollo y crecimiento de una etapa a otra, ¿verdad? Mi matrimonio en crisis. Y digo, sí, Señor, quiero descansar en ti en medio de toda la circunstancia que estoy pasando. Por ejemplo, ahora la economía familiar, ante toda la situación que estamos pasando. Puedo recordar que cuando Jonás, Dios lo mandó a Nínive, él pudo esquivar por muchos caminos, pero a donde él iba, Dios también estaba allí. Y él decía, Señor, pero tú me vas a mandar a mí a ese lugar donde son rebeldes, no te aman, son personas detestables sobre la tierra, y tú me vas a enviar a mí. Y el Señor dice, sí, tú vas a ir. Y entonces, cuando el Señor decide perdonar la tierra de Nínive, los hombres de Nínive, no fue porque el Señor cambió, se arrepintió o sus planes cambiaron porque Jonás decía que él no quería ir, y tampoco para complacer a Jonás él tampoco dijo, voy a cambiar mis planes. O lo que ya dije, pues ya no va a ser así. No, porque lo que él espera es que el hombre se arrepienta. Y en su infinita misericordia, entonces Dios va a cambiar. No porque
ya le mencioné, sino porque Él es Dios y Él puede hacer todas las cosas posibles. Y Él dice, aún así, Él estaba tan enojado porque Dios escuchado, porque dice que los príncipes, los gobernadores, el- eh, esta tecnología no quiere que yo siga hablando. Bien, ellos se arrepintieron, dice que hasta los animales se arrepintieron. Y entonces el Señor, eso es lo que espera de nosotros. Nosotros podemos pedir, Señor, sana nuestra tierra en estos momentos. El Señor lo puede hacer porque Él es Dios Todopoderoso y Él tiene todo bajo control. Todo está en sus manos. Entonces, también el clima, el ambiente, todo está cambiando. Nosotros lo podemos ver a diario. Pero el clima no es el que me va a decir a mí, por ejemplo, está lluvioso, así que hoy ni siquiera me voy a levantar de la cama. Estoy toda despeinada, no tengo ánimo. Pero entonces el día que está resplandeciente, estoy feliz, estoy contenta, yo voy allá, yo vengo acá, hago las cosas con alegría, con amor y todo. Pero eso no es lo que me debe cambiar a mí. Y entonces yo también quiero tener una respuesta a todas mis inquietudes. ¿Cuántas de ustedes no quisieran tener por qué, para qué, por qué suceden las cosas? Porque tenemos nuestras mentes, ¿verdad? Con esa inquietud cada día. ¿Será que mañana? ¿Será que más tarde? ¿Será esto? Pero entonces nos olvidamos de que nuestro Dios tiene un propósito en mi vida y en la suya, hermano. A veces nos olvidamos de que Dios es Él nos creó con ese objetivo. Él nos trajo a esta tierra y estamos aquí, somos pasajeras, no somos de este mundo porque el Señor nos ha prometido un lugar mejor que este. A todo lo que vemos a nuestro alrededor, porque las circunstancias nos cambian de un momento a otro. Y en antes, todavía recordaba cómo nos ha cambiado todo esto, ¿verdad? Todo lo de la pandemia, cómo nos ha cambiado. Aquí hemos estado en nuestra casa, aguantándonos, viéndonos cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando, todo, y todo estamos como familia, pero ha sido maravilloso y ha sido hermoso. Yo no sé si usted lo puede percibir de ese modo, y nosotros como creyentes lo debemos ver de ese modo. Estábamos cada uno por su vida, el trabajo, la escuela, ¿qué más? Hay tantas cosas que nosotros teníamos que hacer y después de un momento a otro, limitados totalmente. Entonces, ¿cómo no nos va a cambiar la vida a nosotros? Y nos la seguirá cambiando hasta que el hombre no se vuelva a Dios, hasta que el hombre no reconozca que Dios es Dios, hasta que no reconozca que Jesucristo ha sido y será y debe ser el centro de nuestra vida. Entonces, en esto nos duelen, claro que nos duele. Y yo siempre recordaré cuando, cuando esa que usted no quiere recibir, que te va a cambiar el momento.
te va a cambiar, no sabemos hasta qué tiempo que nos va a cambiar y nos duele. Y recuerdo haber recibido esa noticia de mi papá. Y le dice, solamente para calmarle el dolor. Y espere, ¿verdad? Entonces, duele eso, duele recibir esa noticia. Luego, ver todo ese sufrimiento y ver que tenemos que estar allí y sacar ánimo, fortaleza de donde no la tenemos. Y de nuevo que tú crees que ya pasó la tormenta, que ya está en calma, entonces viene mi abuelo. Y bueno, gracias al Señor por la vida, de los años de vida que Dios le permitió a él, pero entonces tú dices, cuando yo estaba, decía, cuando yo estaba debía haber ido a cuidarlo, entonces mis hermanos me dicen, es que mi abuelo está así, así y así. Y me viene a mi mente el mismo estado como estaba mi papá y que tuvimos que vivirlo. Entonces, yo no quería estar allí nuevamente. Yo no quería estar allí. ¿Por qué? Porque eso duele y sabía que tenía que enfrentarlo de un momento a otro. Entonces, es difícil de soportar, claro que es difícil de soportarlo. Ahora, cuando en esto del COVID, mi hermano, pues, él estuvo convaleciente de COVID, pero estaba muy lejos de nosotros. Y era difícil soportar o esperar. Esperar porque no sabíamos cuándo lo íbamos a ver. Estuvimos 2 meses, creo, en esa espera. Después vino el cuñado de mi esposo. Y entonces tú esperas y esperas. Y mi cuñada. Y entonces tú dices, esto es difícil estar allí. Es difícil porque duele, porque no quiero estar allí. Cuando mi abuelo decía, yo estaba, hermanas, yo estaba paralizada, mi cuerpo estaba paralizado, tenía que caminar por el mismo pasillo, tenía que ir a la habitación, tener que ver, morir tanto a mi papá como a mi abuelo, verle su último respiro. Entonces, como ya yo había vivido eso con mi papá, entonces yo no quería estar ahí. Y no quería caminar por ese pasillo y yo sentía que yo iba como empujada, que me llevaban a la fuerza para allá. Pero solamente puedo recordar que cada cosa que yo le pedía al Señor, Él me lo concedió. Y esa era la fortaleza y esa fe que me movía para seguir adelante. Y cuando yo digo de mi cuñada, ya yo estaba más tranquila, yo tenía paz en mi corazón, yo tenía esa confianza, porque yo digo, ya he pasado por esto. Entonces el Señor me mostró con mi hermano que yo podía confiar, que yo podía esperar, que yo podía orar y que yo podía hablar con ellos y que también les podía servir. Porque en este caso, de repente te sientes, cuando te dice, tienes COVID, nadie quiere verte, nadie quiere ir allá. Y Dios ha sido tan bueno en todo tiempo que yo fui todo el tiempo donde mi familia en esta cuarentena.
y yo podía servirles y yo iba, porque mi cuñada estaba en la normal y yo iba a la normal, le llevaba su comida, le llevaba su ropa, si ella quería comer algo. Y Dios me dio esa paz, hermanas. ¿Por qué? Porque ya tú estás, primero estás como entrenándote en esta carrera que debes llevar todos los días de tu vida. Y esa frase, un día a la vez, porque tú no sabes mañana, tú no sabes ahora en la noche, nos vamos a acostar, nosotros no sabemos nada, pero el Señor sí te puede dar esa paz y esa tranquilidad que nosotros necesitamos. Entonces viene otra cosa, ya pudimos servir, ya pudimos ayudar, la humildad, esa mansedumbre con nuestro semejante, pero ahora viene la otra parte, las relaciones desafiantes y difíciles por las que la gente nos maltrata. Y entonces tú dices, ¿esto me merezco realmente todo lo que paso? En este caso, la gente te provoca. Tú puedes tener una actitud de mansedumbre, de humildad y todo el amor que Dios te ha dado a ti para mostrarte, pero la gente te provoca a ti. Y le vamos a también a reaccionar. Porque somos humanos y porque es de esa defensa. Y en esto de que la gente te provoca para hacerte cosas malas y para hacerte sufrir y para hacerte sentir mal y te dice cosas que tú no esperas y tú te vas para la casa y te dices, ¿y cómo me pudo haber pasado? Y en este caso, recuerdo que era en su tercer año de la universidad de mi hija y me dice, una noche, no recuerdo, creo que llegué del trabajo y mi hija estaba chinita de llorar. Y como yo me iba a la madrugada, así que yo no la había visto que estaba tan chinita de llorar. Y era porque cuando yo llego, pues yo voy a saludarla y ella está en el llanto. No, 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 no. Usted se me va levantando de ahí y me va diciendo a mí. Era porque ella tenía una doctora cubana que la humillaba y le decía cosas a mi hija, porque ella dice ella no debía ni estar ahí en ese lugar donde mi hija estaba. Y yo le digo, mi hija, usted es hija del rey, usted se levanta y si quiere como madre de familia voy a la universidad y arreglamos esa cosa ahorita. Porque yo tenía que ver cómo yo sacaba a mi hija de ese estado donde yo qué sé cuántas horas llevaba de llorar, allá en su cuarto. Entonces, estas personas que nos hacen sentir mal, o por las cosas que nosotros también hacemos, porque no crea, hermana, que nosotros también provocamos y también decimos cosas feas, se nos salen y hacemos sentir mal a otras personas, hermana. Tenemos que ser realistas. Y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta el daño que estamos causando. Entonces, sacar a esa persona o yo del dolor que tengo o esa dice, a ese cambio siento dolor. Y quedarme allí misma también me va a causar dolor, así que no tengo opción. Hay, en la Biblia he podido escoger estos tres personajes que en este caso dijimos que nos causan daño y todo eso, pero también Dios usa a otras personas para corregirnos a nosotros y moldearnos. Se recuerda que dije que nosotros también somos provocadoras y decimos cosas que muchas veces ni lo pensamos, hermana. Ya se nos salió, ya no podemos ir y recoger esa cosa. Entonces, en este caso, Job tenía 3 amigos. Cuando usted considera a esa persona es porque realmente es su amigo, ¿verdad?
Yo recuerdo las palabras de la hermana Elizabeth, porque, ay, hermanos, dice, es que tú debes tener una amiga, es que esa ya ella ni se acuerda. Dice, debes tener una amiga para contarle tus cosas. Y yo entré en mí como que nada de eso. Pero quiero que sepan que ella es mi amiga. No le cuento todo tampoco. Mentira, hermana. Bien, entonces, Job tenía 3 amigos. Que cuando él estaba en su estado, ¿verdad? Que nosotros todos conocemos y la que no he leído, pues le invito a leer estos libros. Dice que le reclamaban. Y recuerdo uno que Elifaz era uno bien ahí todos los días. Primero no decían nada, pero ya cuando fueron entrando en confianza y fueron viendo que Jonás Job nada que se sanaba y mira que tú tienes algo ahí escondido, tú tienes algo ahí que lo... Hasta que Job dijo, ¿quién me diera a mí el saber dónde hallar a Dios? Y yo iría hasta su silla. Él deseaba estar en la presencia del Señor. Yo no sé si usted en algún momento de tantas situaciones te dice, Señor, quiero ya irme contigo. Cuando Elías, Jezabel iba detrás de él también para matarlo. Y dice, deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, él decía, ¿quién soy yo para estar aquí? Entonces mejor, Señor, que yo me muera. Y Jonás, como ya lo había mencionado, cuando él fue allá a Nínive, Dios le preparó el camino para ir allá. Pero él dice que por sus propios medios pagó para irse a otro lugar que Dios no le había enviado. Entonces él también tenía una inquietud, y esa inquietud era que él odiaba a esas personas de allá. Y cuando Dios hizo perdonó esa tierra, entonces dice que él le dio una calabacera. Recuerdo que era una calabacera, pero cuando él estaba ahí muy cómodo y todo lo demás, entonces vino también Dios, se la quitó a él y dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la vida que la muerte. Y nosotros, recuerdo que mi esposo decía, cuando Dios nos mande a buscar, que nos lleve a los dos, porque él no quiere sufrir y que yo tampoco estar. Y dice, hasta que un día dice mi hija, o sea, que nosotros nos quedemos sin nuestros 2 papás a la vez. Entonces ya no volvimos a decir esa locura, porque nosotros decimos que queremos y deseamos morirnos, si las cosas no se acaban con la muerte, porque viene otro paso después de la muerte. Entonces vemos cómo estos personajes, ¿verdad? El Señor usó muchos medios para moldearlo, porque él se tenía que hacer, tenían que llevarlo hasta donde él había planificado que fueran las cosas. ¿Cuántas personas nos han hecho daño a nosotros que podemos recordar? Y nosotros, las personas que pensamos que nos deben amar, cuidar, estar sobre ese techo, muchas veces somos los que más daño causamos o nos causan. Eso que vivimos allí, que estamos ahora, usted puede ver, dice, es que ha aumentado la violencia familiar, porque no aguantamos estar juntos y siempre va a haber diferencias uno con otro. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, dice el Señor, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y cuál es esa palabra? Pues la palabra del Señor. Dice, el cual puede salvar nuestras almas. Qué maravilloso versículo. Dice aquí,
qué hacer como hijas de Dios. Cuando ya he hablado de todo ese daño, de toda lo que nosotros también podemos causar, lo que hemos sufrido, el que nos hayan quitado lo que quizás muchas veces apreciamos. Estos hombres y el Señor, el mismo Señor Jesucristo y nosotros también podemos tener una ira justificada. No llevarnos a pecar, no dejar que la ira nos gobierne, no permita o permitir que frenar nuestras palabras y nuestras acciones. También no permitas que te quiten el gozo y la paz. Y nosotros decimos, no, nada me va a quitar el gozo y la paz, la tranquilidad y yo voy a ser feliz. Pero muchas veces no. Pensar antes de reaccionar. Nosotros decimos cualquier cosa. Mostrar mansedumbre al prójimo nos ahorrará muchos problemas. Libérate de todo aquello que te provocan los demás, no importa. Y a veces, aunque sí importa, pero no le demos tanta importancia o no le, como se dice, no le metas mente a eso. La mansedumbre, pues, va de la mano con la humildad. Demuestro a mis semejantes el fruto de la mansedumbre y la humildad. Demuestro a mis semejantes el fruto de la mansedumbre y de la humildad. O soy como caso, puse esa imagen porque nosotras ahora en todo esto de que todo está cambiando, pero está cambiando para mal. Tenemos un mundo que va cuesta abajo. Dice que antes las películas eran salven a la dama en peligro. Y ahora es la dama que provoca peligro. Y estas damas, pues, son nosotras, por lo menos a mí me preocupa porque yo no puedo participar en una de esas películas ni nada, porque nosotros subidas de peso, ya todas un poco aquí las arrugas. La mujer maravilla es porque es una mujer contorneada, bonita, hermosa, bien presentable. Entonces también que fomentan estas imágenes o la expresión, dice que es de mujeres que fomentan el liberalismo. Y viendo dice que ahora las protestas de las mujeres es al desnudo, pero leyendo dice, es que tú no tienes que ver lo que estás viendo ni pensar lo que crees que tú estás viendo. O sea, ¿qué idea me voy a hacer? Si lo que estoy viendo es una cosa que te lleva a la inmoralidad. Entonces, yo estoy viendo a una mujer desnuda, pero dice, mi mente debe decir, no, no está desnuda. Entonces, ese liberalismo femenino, el ser atrevidas, agresivas, de palabras sueltas, usted ahora dice, usted escucha unas cosas raras y feas, y cuando usted voltea, es mujeres. Eso es parejo ya. Entonces, reclamando la igualdad de género. Estaba viendo un documental en el área de, a ver, bueno, para allá, para Afganistán, allá del oriente, y decía de que las mujeres no podían no podían ser jinetes, no podían cabalgar, y entonces ella dice, no, ahora sí soy igual que un hombre, porque ahora yo hago las cosas que los hombres hacen. Y entonces
Nosotros podemos decir actividades que realiza el hombre, pero ser yo como un hombre no, porque en mi cobardía, hermanas, si hay una rana allá en el cuarto que a veces entran, sacar esa rana del cuarto, porque yo no voy, me pongo histérica y de todo, y siento que esa rana me va a perseguir, me va a perseguir. Entonces, en este caso, dice controladoras compulsivas. Son un símbolo sexual, en contra de todo y defendiéndose ante todo y contra todo, ya eso es de tú a tú. Dios quiere que nosotros seamos ¿qué? En el Salmo 18:32 ya le hablé de cómo es la mujer de allá. Esa no soy yo, es la de allá del mundo, la que presenta la televisión, las redes sociales. Pero en esto me ciñe a mí de poder. Y quien hace perfecto mi camino, pero ese camino perfecto yo lo voy a permitir. Ese poder que el Señor me puede dar, ese como Él quiere y permitirle a Él andar como Él quiere que yo ande, no como lo que me muestran las demás cosas. Aquí está el punto donde nosotras las casadas, yo no sé, creo que aquí hay jóvenes, las casadas debemos estar sujetas a nuestros propios maridos. En Efesios 5:22, y todo ese capítulo lo puede leer también. Yo como casada debo estar sujeta, pero ¿qué pasa? Yo no quiero estar sujeta. A mí no me gusta, me cuesta. Entonces, en este caso, el trasfondo de cada una de nosotras también va a influir en los demás. No quiero someterme. Tengo una formación donde yo creo defensa ante todo y tengo que ser superior. Quiero ser superior. Entonces, cuando yo le hablo del trasfondo de cada una, yo recuerdo, desde muy joven yo tuve que salir de la casa de mi mamá y de mi papá a trabajar, pero era el compromiso de estudiar, hermano. Pero en ese estudiar encontré a Juni y él me encontró a mí, aunque dice que yo fui la que lo sonsaqué, decía mi abuelo. Entonces, como él ya sí tenía una formación en lo espiritual, apartado del Señor, él quería hacer las cosas bien. Dice, bueno, mire, señor Marcelino, señora Domitila, yo quiero a su hija, no, pero usted sabe que nosotros estamos estudiando y todo lo demás. Yo quería hacer las cosas legales, pero el año siguiente yo tenía SANE. Aquí está SANE. Y a los 18 años yo tenía SANE y yo decía, cuando yo tenía que cambiar un pañal, hermanas, yo no sabía doblar un pañal y yo no sabía poner el pañal, pero no era porque mi mamá no lo quiso enseñar, sino porque era que allá donde yo estaba no había nada, hermano. Mi mamá remendaba y así nos ponía cuando éramos bebés y todo eso. ¿Qué iba a saber yo de pañales? Y Junior me enseñó porque él tenía con su sobrino. Entonces, Dios me manda a mí que como casada debo estar sujeta a mi marido, como al Señor. ¿Por qué? Porque si yo amo al Señor, entonces yo debo amar a mi esposo. Que va a haber conflictos, lo va a haber. Debo honrar a mi esposo, debo darle el lugar que merece, con respeto. Debe ser sumisa. Esta palabra sumisión lo veo yo como una alegría o como una maldición, porque dice, sí, porque si la mujer no hubiese pecado, porque si la mujer no hubiera hecho, porque si nada de esto le estuviera ocurriendo y bien hecho con el bien merecido que lo tiene. Entonces, aunque somos cristianas, hermanas, nosotros sacamos a flote en cualquier momento esa naturaleza que debemos, pues, no tenerla.
sino que ya hemos sido transformadas por el Señor Jesucristo y debo ser, dice que las casadas deben estar sujetas a vuestros propios maridos como conviene en el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y allí tenemos la cita también que podemos estudiar. Dios nos da un mandato de cómo debe ser nuestra vida y la manera que debemos comportarnos cuando el Espíritu Santo mora en mí, cuando tengo el espíritu de la mansedumbre. Dice que recibir la recompensa, recibiremos herencia que Él nos ha prometido, seré feliz, seré agradecido, tendré paz y tendré mucho gozo. Entonces, aquí viene la otra parte. Creo que he hablado demasiado. ¿Vale la pena provocar a ira a quienes conviven conmigo? Dicen, mando como flechas, la palabra es hiriente, soy rígida, soy criticona, me tocan y pateo por ahí mismo, le voy lanzando silencio a los demás en cuanto me enfrenten, me convierto en una arpía, gritona, quejona, gruñona y todas esas cosas despectivas, soy ruidosa, humilla a las personas. Tengo una lija para lijar a todos aquellos, dice, y es una lija, los que son ebanistas pueden, dependiendo cómo quieres dejar la madera, así mismo de buena calidad, y ahí limo las asperezas del otro y del otro, pero las mías, yo no veo ninguna aspereza en la mía, ninguna imperfección. Miro al otro con un microscopio, pero a mí me miro con un telescopio. Y vosotros padres, nosotros que ya somos padres, no provoquemos a ir a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí, cuando lo más que a mi hijo no le gustaba, hermana, es doblar la cama. Y yo le decía, cambiarle las sábanas a la cama y ponerla nueva. Y le decía, vamos a vestir la cama. Y él se reía y lloraba y furioso y todo, a vestir la cama, que no sé qué. No, yo no quiero vestir la cama. Hermana, pero hace como 2 semanas me sorprendió, porque viste las camas, hermana, y como si le pasara una plancha. Y yo agarré a mi hijo y lo abracé y lo felicité y le dije, él sabe que yo lo amo. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, pero porque el tiempo es malo. Entonces, con todo lo que ya yo le mencioné, ¿nosotros realmente callamos? ¿O ahí vamos también? Ese está en Amós 5:3. Y aquí está lo que no me gusta hacer, me cuesta hacer. Pero si yo tengo un espíritu, el Espíritu Santo de la mansedumbre, de la mansedumbre, que es lo que el Espíritu Santo me va a revelar, entonces, y me va a inquietar. Y si yo estoy haciendo esa práctica tan fea, entonces yo debo pedir perdón a Dios. Y debo pedir perdón todos los días. Imagínense, hermanas, que todo lo que yo hago, si Dios se enojara conmigo, ¿qué sería? ¿Qué sería de mí y de nosotros? Y Dios en su misericordia, ¿verdad? Me perdona a mí, la perdona a usted. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya pagó todo ese pecado en la cruz del Calvario. Ya Él pagó todo. En mi vida cotidiana, ¿cómo respondo a lo que no es mi error? Porque muchas veces tampoco es el error mío. Tampoco es mi culpa, no lo he cometido. Por ejemplo, le dice, yo presto algo, me lo dañan y me lo devuelven todo dañado, todo roto. A ver, o si acaso se acordarán y me lo devuelven. No sé si a usted le ha pasado. Ay, hermana, y esto cada vez que yo llego al supermercado me da una tristeza.
Porque yo en estos días fui al supermercado y yo, pues, uno sacando, ahora todo es un protocolo, usted sabe, así que yo sacando las cosas, la canasta, y me dice, de repente llega una muchachita, porque yo estoy ahí, entretenida, pues, llevando las cosas, sacándolas, y me dice una muchacha, señora, ¿usted va a llevar esto? Y yo le dije, joven, no he terminado. Obviamente que cuando se me vino a mi mente, ay, mansedumbre y volteo, esa muchacha no estaba por todo eso. Dios mío, Señor, qué pena. Ya yo no podía recoger lo que yo le dije a la muchachita, pues ese es su trabajo. Pero yo lo escuché en un tono y de ahí yo también fui lanzándole de una vez. Cuando la música de nuestros vecinos nos torpece, que ni siquiera podemos hablar. Recuerdo una noche, se mudó la vecina de ahí de nosotros y mi esposo, yo caigo como piedra, hermana, yo no sé, yo duermo. Y dice mi esposo, hasta que me despierta, y dice, tú no estás escuchando cuando me dejan dormir. Y yo dije, ¿qué cosa es? Y dice, la música, ya llamé a la policía, ya llamé a Adriana, mi cuñada policía, ya llamé no sé quién, pero llamaba a hermanas por la ventana, y yo le digo, ¿y tú no estás viendo que ella te está viendo la luz del teléfono acá? Y él no soportaba la música. Y después al otro vecino, al otro lado, se mudó y también la música. Así que para allá arreglar el asunto, para acá arreglar el asunto. Pero gracias a Dios que bueno, ya son buenos vecinos. Y cuando nos roban algo a nosotros. Recuerdo cuando mi hija, ellos estaban pequeños y fuimos a visitar al pastor y ellos vivían por acá, por San Martín, los que somos de acá, y decía, vamos a llevarle, yo no sé qué, o fuimos, o no sé qué. Y yo le dije a la niña, mami, quédate aquí con el niño porque lo que pasa es que esto, nada más vamos a saludar y venimos para atrás. Y así mismo, cerca de la puerta, dejamos el carro. Y en eso yo digo, no, yo debo buscar a los niños. Me regresé y fui a buscar a los niños. Y fuimos, saludamos, entregamos y salimos, y cuando regresamos ya no había ni un radio del carro, ya no, las puertas estaban abiertas. Y yo, Señor, ¿qué hice? O sea, mis hijos ya están grandes y para nada, abuela, yo nada más vaya a entregar o a mirar y yo, váyanse de... Llegamos del campamento y aquí en la casa no había nada. Todo se lo habían llevado, bueno, lo poco que tenía, se lo llevaron todo. Las útiles escolares de mi hijo, usted sabe que uno lo que necesita diario, el tanque de gas, el dinero, computadoras, pero ante esta circunstancia nosotros que enfrentamos, porque en cualquier momento lo vamos a enfrentar, y nosotros debemos ser agradecidas con el Señor. En todo tiempo debo ser agradecida con el Señor. ¿Y por qué debo ser agradecida? Porque el Señor nos cuidó. Ha sido 2 veces que ha suscitado esto y el Señor nos ha guardado porque gracias a Dios ni un pelo nos han tocado. Y no importa que no nos hayan devuelto nada, pero el Señor nos ha cuidado. Dice en primera de Pedro, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima para Dios. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Otra promesa, hermanas. Y aquí pues vemos al Señor Jesucristo como Él debió glorificar primeramente al Padre, dar a conocer al Padre por medio de su obra en la cruz terminada. ¿Y qué decía Él? Señor, que te conozcan a ti como el verdadero y único Dios. Y acabada, dice, la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Entonces nosotros tenemos una obra aquí en esta tierra.
tenemos un propósito por el cual el Señor nos ha permitido estar hasta el día de hoy sanas y contentas y gozosas. Allí está el versículo, el capítulo de Juan 17. Y también podemos ver cómo en Lucas 22:42, cómo Jesús estaba totalmente sujeto al Padre, y es una muestra, ¿verdad?, de lo que Él nos ha dejado, ese legado que nosotros estamos sujetas a nuestros esposos, las que estamos casadas. ¿Por qué? Porque es una muestra o es un mandato del Señor hacia nosotros. Dejó a un lado todo ese derecho que Él tenía por ser Dios, pero no perdió su identidad. Así como ya lo leímos, Cristo quiere que le conozcas y que le aceptes. No, Él nos ha dado vida eterna. Él culminó lo que Él vino aquí a esta tierra. Él la culminó porque Él se sujetó, Él aceptó la voluntad del Señor, y Cristo se sometió a Dios. Por eso debo orar a Dios para que me dé sabiduría y pueda aprender a ser mansa y humilde de corazón. Cuando tengo un corazón manso, entonces dejaré de quejarme más. La sumisión a Dios se muestra por su palabra y la circunstancia que Él me permite estar. ¿Por qué? Porque Él nos limpia, nos transforma, nos purifica. Y si tenemos un espíritu abierto a su santa y bendita voluntad, entonces, ¿verdad? Allí podemos hacer su voluntad y cumplirla. Constantemente nosotros nos resistimos a la palabra de Dios. Oímos, pero no escuchamos la voz de Dios. Y eso es algo que debemos cambiar cada una de nosotras. Me apresuraré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Y ese es un constante llamado del salmista, ¿verdad? En guardar los mandamientos del Señor, cumplir los mandamientos del Señor y hacer su santa voluntad. Encaminaré a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Qué hermoso. Entonces, mis hermanas, un reto que tenemos o les puedo dejar es recibir la palabra de Dios y decir, sí, Señor. Responder a las decisiones de Dios en nuestra vida con mansedumbre, aunque sean intensas y dolorosas y que no las esperamos. Aceptar los tratos de Dios sin resistirlos. Reconocer la disciplina. Lo que complace al Señor, pues no debe desagradarme a mí, porque ese es su plan y ese es su objetivo. Quitar el orgullo. Dice que el orgullo es peor que el cáncer, que el SIDA y todo aquello que nosotros nos podemos imaginar, porque es la enfermedad del corazón. Y entonces, con todo esto, mis hermanas, como dice la palabra del Señor, debo volver a la senda antigua, debo retomar el camino, debo seguir a Cristo, debo entregar mi vida a Cristo, debo rendirme, porque si todas las cosas que hoy les he mencionado en cada una de ustedes, si ha pasado, entonces ya Dios me ha hablado muchas veces, de muchas maneras y en muchas circunstancias. Entonces yo debo reflexionar y decir, Señor, te entrego mi vida, porque si tú me has hablado, pero también me has fortalecido y hasta el día de hoy me has sostenido y me tienes aquí, entonces debo retomarte y debo buscarte de todo corazón. Y pues aquí están todos los versículos de una forma resumida que les he, de los muchos versículos, hermanas, porque hay muchos versículos en los cuales nosotros nos podemos gozar en lo que es este fruto del Espíritu Santo. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él me he rebelado y me rebelde y me seguiré. Pero recordando a Daniel, dice que él era amado
por el Señor. También Jesús y Moisés, recuerda, en el Nuevo Testamento, Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Está en Números 12:3, creo, si no me equivoco. Pero también en el Nuevo Testamento está nuestro más legado Señor Jesucristo. Manso y humilde, y eso es lo que Él me reta a mí y me reta a usted, hermana, a que nosotros debemos practicar, porque es una constante práctica, todos los días. Dice mi hija que, ay, ¿cómo dice Sanet? Mansa y humilde de corazón, y su apellido es sumisa. Ay, santo, imagínense. Hermanas, que el Señor me les bendiga. No deje hablar a nadie, porque si ahora alguien tiene alguna aportación, mis amadas hermanas, bien lo puede hacer, porque yo no tengo el 100% de la verdad, solamente usted la puede encontrar en la palabra del Señor. Y a mí me costó, fue un reto, porque cuando yo fui donde mi esposo y le dije, Eli me dice, Nelly, te toca, digo, sí, está bien. Y dice, bueno, por ahí te voy a enviar, y es que yo esperé, ¿no? Cuando me llega la palabra mansedumbre, y yo corro, pues, Juni, tú sabes que, dice, sí, digo, tú sabes que me cuesta, dice, sí, debes practicarla más. Yo pensaba, hermana, que me iba a decir, cuando voy en Sanet, Sanet, mira que me toca el estudio de mansedumbre, Sanet. Debes practicarla, tú sabes que te cuesta y debes practicarla. Entonces, hermana, yo pensé, sí, mamá, sí, mi amor, yo voy a estar orando por ti, para que tú hermana, Sí lo hice. Nada de eso. Yo he tenido que sufrir sola. Mentira, hermano. Que el Señor me la bendiga, y para mí ha sido un placer poder compartir.